que hemos estado realizando desde hace varios años, con una de mis becarias principalmente, y lo hemos hecho en la comunidad en general en una oportunidad, y después en colegios secundarios. ¿Qué es lo que hablamos un poquito? La idea es transmitir algunos conceptos básicos sobre microorganismos y sobre prevención. Bueno, para eso tenemos que empezar hablando un poquito de qué son los microorganismos. ¿Qué entendemos que son los microorganismos? A ver, no puedo pasar la segunda diapo. No sé por qué, ahí está. ¿Qué entendemos que son los microorganismos? Bueno, seguramente la gente que no está relacionada al área de la biología o de la salud va a entender a los microorganismos, como lo dice la palabra, que son organismos que no se pueden ver a simple vista. Para eso necesitamos visualizarlos a través del microscopio. Bueno, lo que no visualizamos a simple vista es muy complicado de entender cómo funciona y sobre todo cómo funciona la naturaleza. De la gente que no está relacionada a la biología ni a ciencias de la salud, es difícil entender que algo que no se ve en este momento esté causando tantos inconvenientes en el mundo. Eso es un concepto que, bueno, que es normal no entenderlo porque es algo bastante complejo. A los microorganismos los podemos clasificar como bacterias, hongos, algas, protozoos y como virus. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como hongos, algas y protozoos? Los hongos son organismos unicelulares, pluricelulares que producen distintas enfermedades y plagas. Una de las más conocidas es el tizón en plantas o el pie de atleta en el hombre. Los hongos se caracterizan por formar relaciones beneficiosas, como son la simbiosis, y tenemos como ejemplo los líquenes y las micorrizas. Y ejemplos de hongos, los más comunes son las levaduras, que las usamos en la panificación. Las algas se caracterizan porque viven en el agua, hacen fotosíntesis y forman parte del plancton. Y los protozoos están formados por una célula, y entre ellos tenemos los ejemplos acá del Plasmodium, que es transmitido por un mosquito que provoca la malaria, o podemos hablar también del Trypanosoma cruzi, que es causante de mal de Charlie. Con respecto a las bacterias, que en realidad el mundo bacteriano es un mundo fascinante, hablamos de procariotas, de organismos que son unicelulares, organismos unicelulares, procariotas, que se reproducen por división celular. Tienen distintas formas y son visibles al microscopio óptico. Dentro de las bacterias nos encontramos con dos grupos, con las bacterias que son benéficas y con las bacterias que son patógenas. O sea, tenemos dos grupos de bacterias, las que son buenas y las que podemos decir que son malas, que causan enfermedades. Dentro de las benéficas es importante reconocer aquellas que fertilizan el suelo y que viven en raíces de las plantas, las que viven en el tubo digestivo de los animales. De esta manera facilitan la digestión, contribuyen a las defensas, y las que intervienen en la fabricación de alimentos y en el desarrollo de los mismos, como por ejemplo el yogur o el queso. Y aquellas también que se utilizan en la fabricación de alimentos, sobre todo de antibióticos, como por ejemplo la fabricación o desarrollo de eritromicina y de streptomicina. Por otro lado tenemos a las bacterias, las que denominamos patógenas y que nos causan enfermedad. Entre ellas tenemos aquellas que causan enfermedades intestinales, como por ejemplo la Shigella, Escherichia coli, Salmonella. Estos son nombres raros quizá, pero bueno, son bacterias típicas que causan este tipo de enfermedades, de infecciones. También tenemos aquellas bacterias que nos causan infecciones en heridas y en dispositivos internos, como son catéteres. Tenemos estafilococosaurios, a las pseudomonas. También tenemos aquellas que causan infecciones urinarias, y tenemos aquellas que también causan enfermedades en el tracto respiratorio, que la más conocida entre las bacterias es el Streptococcus pneumoniae. Seguramente lo han escuchado hablar varias veces. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos un poquito en las actividades de divulgación que hacemos en los colegios secundarios? Acá, como están viendo, tenemos placas. Estas placas son el medio utilizado, el medio que comúnmente usamos los microbiólogos para trabajar en nuestro laboratorio y poder ver las bacterias. Entonces, cuando vamos a dar las charlas sobre microorganismos, que le hablamos principalmente sobre bacterias y sobre la prevención de las enfermedades, ¿qué hacemos? Les llevamos nuestras plaquitas. Estas son placas que tienen un medio de cultivo. En ese medio de cultivo tiene todos los nutrientes para que las bacterias puedan crecer. Les llevamos estas plaquitas sin nada, y lo que hacemos, por ejemplo, en la primera,
placa, lo que comúnmente hacemos, dejamos abierta esa placa en el aula donde estamos trabajando, en el lugar donde estamos trabajando, no la tenemos al lado nuestro, sino la dejamos abierta en algún lugar alejado, pero dentro del aula. Entonces después lo que vamos a ver son los microorganismos ambientales que pueden llegar a crecer en esa placa. Y en las placas restantes, lo que hemos hecho con los alumnos es, para concientizarlos de alguna forma y para que vean lo que no se ve, ¿sí? Les hacemos poner el dedo, un dedo nada más, sobre distintas áreas de la placa, ¿sí? Como para que ellos después vean la cantidad de microorganismos, en este caso de bacterias y de hongos que pueden llegar a tener en sus manos. En este momento no tengo las placas que deberíamos tener posterior al lavado de manos, pero la importancia de esto y lo que nosotros queremos rescatar es que en las manos tenemos un montón de microorganismos. Fíjense que ahí se ven lo que nosotros llamamos colonias bacterianas, que esas colonias bacterianas están formadas por millones de células de bacterias, ¿sí? Cada uno de esos puntitos redonditos es una colonia. Los que se ven ahí como si fuesen más sin definición y como si fuesen algodón, esos son hongos también. Entonces podemos encontrar acá, haciendo esta técnica, podemos encontrar bacterias y hongos. Lo que nosotros queremos hacer ver es que en las manos tenemos un montón de bacterias y que a veces cuando tenemos las manos sucias parece como si tuviésemos polvo. Más allá del polvo de la tierra que podemos llegar a tener, tenemos muchísimas bacterias. Esas bacterias pueden ser tanto beneficiosas como no, pueden ser patógenas y podemos llegar a enfermarnos a través de esas bacterias que tenemos en nuestras manos. Entonces nosotros al hacerle ver esto, les recalcamos o le creamos la conciencia del lavado de manos. El lavado de manos es fundamental para prevenir cualquier enfermedad. Lo que hacemos comúnmente es hacer esto y después que los alumnos se laven bien las manos y volvemos a poner los dedos sobre otra placa. Y lo que se ve es que la carga microbiana disminuye muchísimo. Deberíamos tener muy pocas colonias una vez que nos lavamos las manos. Bueno, esto es algo muy importante que lo queremos difundir en los distintos colegios y queremos también que los profes lo puedan enseñar porque es algo básico en la microbiología y también resulta importante que en los colegios cuenten con jabón para lavarse las manos, con jabón y con papel, porque es una práctica en microbiología totalmente importante. Las bacterias, esas bacterias que podemos ver ahí en las plaquitas que crecieron, nos pueden llegar a causar enfermedades, porque muchas pueden ser patógenas. Las enfermedades bacterianas, en general cuando tenemos alguna enfermedad vamos al médico, ¿qué nos da el médico? Nos da antibióticos. Las enfermedades bacterianas se combaten principalmente a través de los antibióticos. La antibiótico-terapia es una herramienta eficaz que es lo que se usa obviamente para este tipo de enfermedades. Pero ¿qué ocurre? Las bacterias siempre están evolucionando y siempre están tratando de salirse con las suyas, ¿sí? Entonces siempre están ofreciendo una resistencia a esos antibióticos. ¿Qué quiere decir esa resistencia? Que en un momento esos antibióticos funcionan bien contra una bacteria y después en algún momento no funcionan más y esas bacterias se hacen resistentes a ese antibiótico y hay que dar otro antibiótico y bueno, por ahí nos podemos encontrar con el problema de que siguen existiendo las resistencias. Las resistencias estas se producen naturalmente, es un mecanismo de evolución bacteriano, esto es un tema muy interesante de estudio en la microbiología, se produce por selección natural a través de mutaciones que pueden ser al azar. Pero ¿qué pasa con las bacterias? Las bacterias se caracterizan porque todo el tiempo están intercambiando material genético. Las bacterias todo el tiempo intercambian genes, sobre todo cuando se encuentran en situaciones de estrés o en situaciones que tienen alguna falta de nutriente o por ejemplo una situación así que se le está bombardeando con antibióticos, siempre tratan de buscar genes de otros grupos bacterianos o de sus mismos grupos bacterianos que puedan llegar hacer que puedan sobrevivir, ¿sí? Es un mecanismo de supervivencia y de evolución de las bacterias, algo comúnmente normal y natural dentro de las bacterias. Entonces tenemos que los genes resistentes se mueven de una bacteria a otra y es lo que se llama transferencia horizontal de genes, que es simplemente el movimiento de material genético. Este es uno de los procesos más interesantes a nivel bacteriano, la transferencia horizontal o el intercambio del material genético. La importancia de todo esto radica en que muchas veces la mayor
población tiene alguna infección y dice, debo tener tal cosa, voy a la farmacia y me compro un medicamento. El medicamento generalmente es un antibiótico, pero el problema es que no sabemos si estamos dando el antibiótico adecuado. Entonces, al no saber si se está dando el antibiótico adecuado, se corre el riesgo de generar más resistencia, de generar más problemas, ¿sí?, a la salud pública. Entonces, de acá viene la importancia de no automedicarse, porque esto de la resistencia a los antibióticos va a ser un problema en salud pública a nivel global de acá a unos cuantos años, 10, 20 años, y ya no tengamos más antibióticos como para combatir este tipo de enfermedades bacterianas. Sobre todo muchas bacterias se han hecho resistentes a partir del HIV. eh, Hay tantos tratamientos con antibióticos que muchas bacterias se han hecho totalmente resistentes. Tuberculosis es una de ellas, es multiresistente y es muy difícil después de tratar ese tipo de enfermedades. Otros sistemas, digamos, que también están relacionados con los microorganismos, pero que no son seres vivos, ¿sí? Y que seguramente ustedes, este último tiempo, de lo único que se habla en cualquier lado es de los virus, ¿sí? De un virus en particular. Los virus son sistemas biológicos que pueden causar infecciones y que solo se reproducen en células huésped. Fuera de las células están en forma inactiva, o sea que no son ni vivos ni muertos, podemos decir, porque no es un organismo que pueda reproducirse por sí mismo. Los virus se caracterizan por presentar una capa protectora, ustedes lo pueden ver acá en el dibujo. La capa protectora está formada, ¿sí? Fíjense, todas esas espículas que tiene, esas son todas proteínas, que esas proteínas sirven para adherirse a las células del huésped, ¿sí? Y tienen distintas formas. Los virus pueden ser espirales, esféricos, pueden ser células pequeñas, y son 100 veces más chicos que las bacterias. Adentro de toda esa cápsula que está rodeada de proteínas, tienen el material genético. Hay virus que tienen material genético que es DNA y hay otros que tienen ARNA, ¿sí? Y el exterior de la partícula tiene una proteína, como ya les expliqué, una proteína de unión a receptores que le permite adherirse a los receptores de la célula y de esa manera poder ingresar. Acá tenemos un ejemplo de un virus, en este caso es un virus que, fíjense que tiene espículas. Este es el ejemplo del coronavirus. Se une al receptor de la célula. Una vez que se unió al receptor de la célula, se desencadenan un montón de mecanismos moleculares que permiten que ese material genético que tiene adentro ingrese a la célula. En este caso, introduce el RNA, ¿sí? Porque el virus de coronavirus lo que tiene no es DNA, sino es una molécula de ARN de cadena positiva. Una vez que se introduce el RNA dentro de la célula huésped, la célula toma el RNA como propio y fabrica millones de copias, ¿sí? Y ahí comienza a formar las proteínas virales. Esas proteínas virales rodean al RNA y ahí se forman los virus y los viriones que después salen de la célula huésped, generalmente produciendo una lisis celular. Lo importante de los virus, que también son el mundo tanto de las bacterias como de los virus, un mundo fascinante, es muy interesante para estudiarlo, sobre todo a nivel genético. Los virus afectan tanto a plantas, animales, al hombre y a las bacterias. Los virus que infectan a bacterias se llaman bacteriófagos y los primeros virus fueron descubiertos trabajando en bacterias. Cabe destacar de que todos los virus son malos, ¿sí? Todos los virus causan enfermedad, no son como las bacterias. Entonces con los virus hay que tener otro manejo y otro cuidado. Bueno, ¿cómo nos podemos enfermar? Que es un poquito lo que contamos cuando hacemos divulgación. Nos podemos contagiar de distintas enfermedades de otra persona, de animales o del suelo, ¿sí? O de distintas personas en general cuando estamos en la comunidad. Las fuentes de infección más importantes son las manos, y como ya hemos visto, las manos tienen muchos microorganismos si no las lavamos frecuentemente. Nos podemos contagiar de manera directa, de persona a persona, o también nos podemos contagiar de alguna enfermedad de manera indirecta, como por ejemplo puede ser a través de agua contaminada, de verduras contaminadas, a través de vectores o de distintas enfermedades en la comunidad. Bueno, cuando nos enfermamos, siempre hay que tratar de evitar la enfermedad, ¿sí? Entonces hay que tomar ciertas medidas de prevención.
acá me quiero detener un momentito en este tema en esta diapo, porque es importante destacar de que las enfermedades son inherentes al hombre. Desde que existe el hombre, existen las enfermedades. Por lo tanto, también existen las epidemias. Las epidemias siempre han estado en todas las civilizaciones, en todas las culturas, y uno de los ejemplos más comunes, que generalmente lo vemos mucho en epidemiología, es en la conquista de América. ¿Qué es lo que pasó en la conquista de América? Cuando llegaron los españoles a América, los españoles trajeron de España todo su bagaje de microorganismos, ¿sí? Y cuando llegaron a América se encontraron, o sea, los indígenas, mejor dicho, se encontraron con un montón de microorganismos que ellos nunca habían estado en contacto, que es más o menos lo que está pasando ahora. Al ser nuevos microorganismos y al no estar nunca en contacto con esos agentes patógenos, el cuerpo humano no tiene anticuerpos, entonces la mayor parte o la totalidad de la comunidad va a ser susceptible, va a poder enfermarse. ¿Qué pasó? Llegaron los españoles, si bien en la historia se destaca de que los españoles obviamente eran más poderosos, más fuertes que los indígenas, llegaron los españoles y al traer todo ese bagaje de microorganismos, los indígenas se enfermaron y así es como que se fueron muriendo las comunidades enteras. En realidad se dice que está muy estudiado esto en el Imperio Maya y en el Imperio Azteca, donde se dice de que los españoles en realidad acabaron con los indígenas, pero bueno, más allá de todo eso, es como que a los microorganismos se les ha dado poca importancia y en este tema han tenido en las civilizaciones, siempre las epidemias han marcado hitos en las civilizaciones y han mostrado cambios en la historia, ¿sí? De esta manera, al enfermarse todos, obviamente las civilizaciones se fueron perdiendo. Eso es algo como para tener en cuenta que a lo largo de la historia ha pasado muchas veces. Este es un ejemplo que les doy nada más. Pero siempre las epidemias han estado con el hombre. ¿Quiénes estudian las epidemias? Las epidemias las estudian epidemiología, ¿sí? La epidemiología es una de las disciplinas, ¿sí?, de salud pública que estudia la distribución y los determinantes de las enfermedades. Cuando se estudian las enfermedades, se estudia el agente, que el agente puede ser físico, químico, biológico, en este caso cuando hablamos de microorganismos es un agente biológico, ¿sí? Es una triada, ¿sí? Es una triada ecológica donde tenemos que tener en cuenta el agente, el huésped, que va a infectar, que puede ser el hombre o puede ser un animal, en este caso en epidemiología humana hablamos del hombre, y a su vez también tenemos que tener en cuenta el ambiente. El ambiente es todo lo que rodea al hombre, el ambiente está relacionado con los factores económicos, sociales, políticos, culturales de ese momento, ¿sí? Si todo eso se da, se produce la enfermedad. Una vez que se produce la enfermedad, hay dos vías. El individuo bien se cura o el individuo, la enfermedad lo lleva a la muerte. ¿Qué es lo importante hacer en esto? La epidemiología siempre se encarga de de buscar medidas de prevención. Y la prevención más importante es la prevención primaria. La prevención primaria es lo más fácil de hacer, es lo que más llega a la comunidad y puede ser, por ejemplo, una buena nutrición, eh, educación en el sentido de salud, puede ser también estar relacionado con consultas al médico y básicamente está relacionada con la divulgación y con la comunicación. Por ejemplo, en este momento todos estamos viendo, tanto en la televisión o cada vez que prendemos la radio, se habla del coronavirus y cómo hacer para prevenir, ¿sí? El lema de hoy es yo me quedo en casa. Esa es una forma de comunicar una enfermedad y qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Entre la prevención primaria destacamos el lavado de manos, como ya lo vimos, que es algo de suma importancia. Y por otro lado, la vacunación. La vacunación es indiscutible y ya vamos a ver en la próxima diapo por qué. ¿Sí? Una vez entonces que hablamos de prevención primaria, y que la prevención primaria en realidad es para prevenir la enfermedad. Es lo básico y lo primero que tiene que hacer salud. ¿Sí? Una vez que tenemos la enfermedad en la población, ¿qué ocurre? Hay que dedicarse a hacer prevención secundaria. La prevención secundaria está orientada hacia detener la enfermedad, evitar contagios, prevenir las secuelas,
hacer un tratamiento adecuado, obviamente evitar la muerte, y está muy relacionada con las facilidades hospitalarias. Las facilidades hospitalarias, depende de qué enfermedad nos encontremos, van a ser qué facilidades hospitalarias tenemos. En este momento, ¿por qué se dice quédate en casa? Yo me quedo en casa porque es una enfermedad que en realidad es respiratoria, y cuando se llega a un pico, las facilidades hospitalarias van a estar colapsadas. Entonces se trata de que las facilidades hospitalarias no colapsen, ¿sí? Que el sistema de salud no colapse, porque eso llevaría a un problema de salud muy importante y a un gasto importantísimo. Y finalmente, cuando el individuo puede curarse, tenemos la prevención terciaria. La prevención terciaria tiene que ver con la rehabilitación, prevenir la enfermedad y la reubicación social, porque hay muchas enfermedades que pueden ser discapacitantes. Entonces es importante hacer una reubicación social. Hay muchas personas que, de acuerdo a la enfermedad que tienen, si es discapacitante, no pueden seguir trabajando el mismo trabajo que lo hacían antes. Y con respecto ahí abajo, que yo les escribí un poco, los costos asociados, siempre es mucho más barato hacer prevención primaria, ¿sí?, que hacer secundaria o terciaria. Ya al hacer prevención secundaria, los gastos son mayores, y al hacer terciaria, muchísimo más. Bueno, el tema de las vacunas y de vacunarse. La vacunación es una prevención primaria, ¿sí? Imagínense que sería un mundo sin vacunas, ¿sí? Nosotros, cuando hemos hecho estas actividades de divulgación, nos hemos encontrado con mucha gente que en realidad han sido varios, un grupo bastante grande, que está en contra de las vacunas. Está en contra de las vacunas porque, bueno, tiene sus argumentos que quizás no son argumentos probados científicamente. El tema de la vacunación es un tema indiscutible. No se puede discutir la vacunación, ¿sí? Imagínense que sería un mundo sin vacunas. En este momento estamos viviendo en un mundo que falta una sola vacuna, ¿sí? Imagínense lo que sería un mundo sin 2, sin 3, sin 4 vacunas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son preparaciones que generan inmunidad contra enfermedades, estimulando la producción de anticuerpos. Puede ser una suspensión de microorganismos, que pueden ser microorganismos muertos, o pueden ser atenuados. ¿Qué quiere decir atenuados? Son microorganismos que de alguna manera se los modificó genéticamente para que no produzcan enfermedad, ¿sí? O pueden ser productos o derivados de microorganismos, como por ejemplo puede ser un lisado bacteriano o un conjunto de proteínas que son antigénicas y que van a levantar el título de anticuerpo. ¿Cómo actúan las vacunas? Bueno, las vacunas engañan de alguna manera al organismo, engañan al sistema inmunológico, haciéndole creer que está siendo atacado por un agente infeccioso, y de esta manera lo obliga a defenderse. El sistema inmune reacciona generando anticuerpos y adquiriendo una memoria inmunitaria que le va a permitir reconocer este microorganismo y de esta manera eliminar. Bueno, ¿y por qué es importante vacunarse? Porque disminuye el riesgo de contraer enfermedades, porque las vacunas nos ayudan a permanecer sanos, porque reducen las probabilidades de transmitir enfermedades a la comunidad. En esto quiero destacar de que Argentina posee un sistema de vacunación obligatorio, tiene un calendario de vacunación que es obligatorio, ¿sí?, y que es gratuito. Eso hay que destacarlo y hay que hacerlo llegar a todos lados, porque no todos los países, ni siquiera los países desarrollados, tienen este tipo de vacunas que es obligatorio y gratuito. En muchos países no es obligatorio vacunarse, y cuando uno se quiere vacunar tiene que pagar. Entonces eso hay que rescatarlo, y rescatarlo muy bien de Argentina. Y bueno, y la importancia de la vacunación. Si pensamos ahora a la gente que siempre nos ha discutido que no son importantes las vacunas, piénsenlo desde este punto de vista, de este momento. Si nos falta una vacuna ahora y el mundo es un caos, ¿cómo haríamos si la gente, la mayoría de la gente, no se vacunara? Bueno, como para ir estudiando un poco esto de las enfermedades, ¿sí? Hay una organización mundial que se encarga de estudiar las enfermedades, que ustedes seguramente estos últimos tiempos se ha estado escuchando mucho, que es la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo es una organización de las Naciones Unidas, está especializado en gestionar políticas de prevención,
promoción e intervención de salud a nivel mundial. Está formada por 194 Estados miembros que gobiernan la organización por medio de la Asamblea Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que hace la Organización Mundial de la Salud? La organización lo que hace es estudiar las distintas enfermedades que ocurren en distintas regiones del mundo, y después lo que hacen es tratar de ver qué políticas de prevención eh, pueden hacer en cada una de las regiones, ¿sí? La OMS tiene sede en Ginebra, en Suiza. Y algunos ítems que les quiero dejar como para que ustedes sepan: el 7 de abril se va a conmemorar el Día Mundial de la Salud, y esto se hace todos los 7 de abril. Se hace y es porque fue el día que se fundó la Organización Mundial de la Salud, y fue en 1948. Cada año se elige un tema diferente, invitando a toda la sociedad y a las instituciones a luchar contra un problema de salud. Bueno, este año ya sabemos qué tema van a tocar. Otra de las fechas importantes es que la Organización Mundial, junto con la Oficina Panamericana de Salud, que la Oficina Panamericana de Salud es la oficina que estudia un poco y que genera las políticas de prevención y de salud en América, ¿sí? La última semana de abril siempre es la semana de vacunación. En este caso, del 25 al 2 de mayo, del 25 de abril al 2 de mayo, se conmemora la semana de vacunación en las Américas, y lo que se hace en esa semana es tratar de vacunar a los más vulnerables y susceptibles. Y el 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos, que esto también está organizado por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, y finalmente lo que les quería comentar, este es nuestro folleto con el que hemos hecho las distintas actividades de divulgación, donde le queremos mostrar un poco a la gente sobre la importancia de lavarse las manos y de vacunarse. Lo que nosotros decimos es que vivimos rodeados en un mundo lleno de microorganismos, entonces de esta manera hay que hacer prevención para no enfermarnos. La prevención la hacemos a través del lavado de manos y principalmente de la vacunación. La fuente de infección más importante para contagiarnos de distintas enfermedades son nuestras manos, ¿sí? Y la vacunación es importante, sobre todo para los chicos. Para crecer sano hay que vacunarse, ¿sí? Bueno, esto es un poquito, les quería mostrar qué es lo que nosotros hacemos de divulgación, como para generar conciencia sobre la importancia de los microorganismos, sobre lo que el mundo invisible con el que convivimos, y la importancia de prevenir principalmente con algo que es muy simple, como el lavado de manos y la vacunación, que no cuesta nada, porque es gratuito y no cuesta nada ir hasta a un dispensario y vacunarse, ¿sí? Bueno, esto es todo. No sé si tienen preguntas, si ahí Javier habilita el resto de los participantes. Sí, vamos a habilitar al resto de los participantes. Bueno, yo primero te agradezco, realmente muy, muy interesante la conferencia. Yo ahora lo que les voy a pedir es que Gracias. o por chat o por levantando la mano, ustedes me vayan haciendo las preguntas y yo les voy habilitando el micrófono para que puedan hablar.